porque es tu pregunta de siempre. Es que es el problema de siempre. Es No, que, sí, fíjate que desde no. hace 5 años. No. Esta es la quinta mañanera a la que he asistido y quisiera preguntarle sobre su 6º año, cómo va a dejar el país. México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. ¿Qué tal, amigos de Conciencia Política? Hoy el presidente y Jorge Ramos entablaron un debate sumamente duro, agresivo. Ambos defendieron su punto de vista. Jorge Ramos, en su quinta presentación en la conferencia mañanera, volvió a arremeter con el mismo discurso de que este sexenio es uno de los más violentos de la historia. Y a su vez el presidente contraargumentó con sus gráficas diciendo y hablando sobre las tendencias. Vamos a escuchar. Sí, no, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor Pero presidente. aquí está. No. Y Una usted sabe verdadera que eso tragedia. le preocupa a los mexicanos. Muchos mexicanos no se sienten seguros. Una verdadera tragedia, sí, con todo respeto, además muy lamentable y triste, es lo que pasa donde tú vives, en Estados Unidos. Sí, una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes al año. Y bueno, aquí el presidente habla de la crisis social que vive el país vecino, Estados Unidos, en el consumo de fentanilo y da datos sumamente duros sobre lo que sucede en la sociedad del país del norte. Y de ahí entabla un toma y daca entre que Jorge Ramos argumenta que los números van al alza y López Obrador dice que las tendencias han ido disminuyendo. Vamos a seguir escuchando. Tengo los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166,000 muertos, 4,892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio. Pero esa es la realidad, señor presidente, los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166,000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente, si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado. Abrazos, no balazos. ¿Y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver? Y aquí es donde López Obrador, pues, después de lo que Jorge Ramos le comenta sobre que ha sido un fracaso, sobre que su estrategia no ha funcionado y sobre qué le recomienda al sucesor o la sucesora presidencial para el próximo sexenio, a raíz de que pues lo que dice Jorge Ramos en este sexenio, pues las cosas no han funcionado y esto es lo que argumenta López Obrador. Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, sí, te los voy a mostrar de manera distinta. Desde siempre, desde hace 5 años, la oposición se aferra a mostrar los números, hablan de que los datos duros no mienten, de que son hechos, son cifras, y aquí es donde entra la polémica, ¿no? Porque hay una frase que dice, los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Entonces, López Obrador no está negando las cifras que da Jorge Ramos, lo que argumenta es que las tendencias no se pueden evitar en 1 año, ni en 2, ni en 5, sino que las tendencias van aminorando con el paso de los años y con un trabajo a largo plazo. Entonces, a pesar de que los números de la violencia en México son tal cual como las presenta Jorge Ramos, es preciso, dice López Obrador, contemplar las tendencias, ¿no? Cómo fue la inercia desde Fox, luego Calderón, luego Peña Nieto, y luego cómo dejó Peña Nieto, cómo agarró el sexenio López Obrador y cómo ha ido disminuyendo, no obstante que los números sí son preocupantes. Vamos a seguir escuchando. Luego, con Cedillo hubo una disminución de 15,612 a 10,000
731 homicidios. Con Fox aumentó muy poco, 1.6, de 10.285 a 10.452. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, no periodismo sensacionalista. Ahí le da un revés sutilmente. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto. Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166,000 muertos en 5 años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar. Sí. Aquí el individualismo, el materialismo, no ha podido con las tradiciones, con las costumbres que vienen de lejos de las civilizaciones prehispánicas, que tienen que ver con la ayuda mutua, que tienen que ver con el no estar pensando solo en lo material, en la avaricia, en entender que la felicidad no es acumular dinero, que la felicidad tiene que ver con estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo. Eso, las culturas de México es lo que nos ha salvado siempre. Aquí, una vez más, López Obrador, como siempre, enaltece la cultura de México, la historia, la tradición, el origen de nuestros antepasados, y habla de que si no fuera por esa cultura, México estaría peor de lo que ha estado luego de tantos años de gobiernos neoliberales. Entonces vuelve a señalar que la raíz de la violencia en México tiene que ver con las causas, tiene que ver con si se vive en un país desigual, lleno de injusticias, lleno de corrupción, lleno de pocas oportunidades para los de abajo, pues por tanto habrá más violencia, habrá más inseguridad, habrá más desintegración familiar. Entonces, lo que él dice es que las causas, atacar las causas, darle apoyo a los jóvenes, a los indígenas, a los adultos mayores, a los discapacitados, a la gente más vulnerable, hay que apoyarla para que los núcleos familiares se fortalezcan y por tanto deje de haber tanto enojo, tanta violencia, tanto encono social que se produjo luego de muchos años de injusticias terribles, terribles. Eso que ahora se utiliza para los programas sociales, que muchos conservadores se quejan y creen que eso solo vuelve flojas a las personas y que es un desperdicio de dinero porque el país necesita producir riqueza, y en efecto así es. Pero esas personas no se dan cuenta que antes ese dinero se destinaba a condonación de impuestos, a fobaproas, a salvar bancos, que en realidad no hacían sino fraudes, etcétera. Y ahora ese dinero se destina para la gente más necesitada. A querer resolver el problema con el uso de la fuerza y no atendiendo las causas, no atendiendo a los jóvenes, no procurando que se evite la desintegración en las familias. Una de las cosas que yo valoro más de nuestro país es precisamente su grandeza cultural. Entonces, si tú me vienes a decir, ese es de los más peligrosos del mundo, no, espérate. No es así. No es así. Gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, señor presidente. Y bueno, esta gráfica nos muestra cuál es la polémica, ¿no? Entre quien cree que este país va cada vez con mayor violencia, va a la alza en la violencia, y quien piensa que la violencia poco a poco, gradualmente, está disminuyendo. Aquí podemos ver cómo quedó el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2017-2018, cómo dejó el índice y cómo lo agarró López Obrador. Los primeros 2 años se mantuvieron, al tercer año ya empezó a disminuir, al cuarto año disminuyó más y en el quinto año ya hubo una baja. Entonces lo que se está diciendo es que si sigue esta secuencia, en 4, 5, 6 años todavía esa gráfica irá disminuyendo cada vez más. ¿Por qué? Porque se están atacando las causas de raíz.
En fin, duro debate, como siempre, entre Jorge Ramos y Andrés Manuel López Obrador, el presidente. La verdad es que Jorge Ramos siempre con un cierto respeto y López Obrador pues con la apertura siempre de que se le contradiga y se le cuestione. No sé, ¿qué opinas tú? Déjanos tus comentarios y nos vemos en una próxima emisión. Adiós.